intento de patricidio que no fue. Quisieron matar a la patria, pero no pudieron. Los patricidas son aquellos que, desde el poder político en el Estado, han hecho cosas en contra de la nación argentina para beneficiarse a ellos mismos, a su grupo de poder y a sus grupos económicos a los que ellos tributan, ¿no? Quisieron matar la patria, porque son apátridas, porque son traidores. El daño a la patria argentina, a la nación argentina, viene desde hace muchas décadas. Podemos hacer un corte iniciando lo que fue el regreso a la democracia, que fue el regreso a un sistema nominalmente democrático en donde lo que se permite es que el pueblo, mediante el voto popular, pueda elegir a quienes gobiernan dentro de las opciones que hay, pero después esos que gobernaron no actuaron conforme a la voluntad del pueblo. Hay mucho para investigar. Y el daño que se hizo a la Argentina es en todos los planos. Es en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el conocimiento y con la educación. Para que los malos gobiernen, tienen que dominar culturalmente los brutos, ¿no? Entonces, es un plan de largo plazo, donde la vulgaridad, la mediocridad y el mal tuvieron un auge que generó estas circunstancias. Hemos visto, por ejemplo, a quien hoy es canciller y quien fue jefe de gabinete de ministros con un bozal que es realmente repugnante. Cualquier ser humano y puntualmente político que usa bozal, con un bozal con el logo de la satánica y apátrida Agenda 2030. ¿Cómo puede ser que un político argentino que tiene que representar los intereses de la Argentina se atreva a ostentar su vinculación con intereses ajenos a la Argentina y contrarios a nuestro país? ¿No? Fue muy ostensible. ¿Qué es lo que sucede? Estos corruptos han permitido, desde lo económico, por ejemplo, aún antes del retorno a la democracia, la infame estatización de la deuda privada. Es decir, que los argentinos tuvimos y tal vez seguimos pagando, porque eso no se termina de licuar, deuda pública que era deuda privada. O sea que socializaron problemas económicos que eran de empresarios puntuales. O sea que el Estado presente a veces le sirve a algunos capitalistas poderosos, ¿no? Según para dónde tira el Estado, a veces el Estado presente les gusta mucho. De lo que se trata es decir la verdad. Tuvimos la estatización de la deuda privada, socializándole al pueblo, cargándole al pueblo una deuda que tuvo que pagar de dólares que no consumió. Después tuvimos el sucesivo acrecentamiento de la deuda externa con políticas aberrantes. Por ejemplo, se exalta mucho los beneficios que tuvo económicamente con respecto a la estabilidad que le permitió a la Argentina el plan de convertibilidad. Claro, generó estabilidad económica, pero ¿cómo se sustentó ese tipo de cambio totalmente artificial que igualaba la moneda argentina con el dólar estadounidense? Primero, con los dólares obtenidos por la vil privatización de empresas argentinas, porque se vendieron por debajo del precio verdadero que tenían. Por ejemplo, particularmente con YPF, que incluso se vendieron pozos que tenían reservas que equivalían en su momento, un dato puntual, una de ellas tenía el valor de 4.500 millones de dólares solamente ese pozo, y se tasó a un precio muy inferior, ¿no? Entonces, claro, esos dólares que venían de regalar el patrimonio argentino pudieron mantener la convertibilidad al principio. Y después, cuando se acabó la platita obtenida de vender las joyas de la abuela, esa convertibilidad se sustentó con deuda externa. Y eso continuó. Y ahora tuvimos, por ejemplo, en el gobierno anterior al actual, que el presidente Macri y su equipo de gobierno, su equipo económico, su equipo en el Banco Central, que están exaltados por algún economista, esos tomadores seriales de deuda
entregaron la soberanía financiera de la Argentina a grupos como BlackRock, que le dio mucha plata al gobierno de Macri para sustentar gastos corrientes. Pero después BlackRock le dijo a Macri, ya no nos queremos quedar en la Argentina. Y el propio presidente Macri dijo, y se querían ir. Entonces tuve que ir a pedirle al fondo, ¿no? Y el fondo le dio un préstamo mega millonario que tiene que explicar por qué dio tanta plata a un gobierno para gastos corrientes, que en realidad era para pagarle a este fondo tan poderoso BlackRock que se quería ir del país. Se quería ir por ese asunto, porque por otro lado no se fue, ¿no? Y ahora el gobierno actual le pide plata al fondo para pagarle al fondo la deuda que el fondo le dio a Macri para pagarle a BlackRock. Entonces, basta de odiar a la Argentina. El odio no es para con una figura política puntual o un bando del otro. Desprecian al propio país del que forman parte. Con estos apátridas, así el país dura muy poquitito. Hay que decir la verdad. Hay que dejar de robarle al país. Hay que dejar de engañar al pueblo con estas políticas económicas nefastas. Y por más que a vos te guste determinada figura política, hay que decir la verdad completa. El plan de convertibilidad sirvió para estabilizar la economía y para eliminar la inflación, pero el costo fue demasiado caro. Porque fue primero con malas privatizaciones y después fue con la toma de deuda externa. Y como hablan los economistas liberales de que el Estado no tiene que administrar precios porque el Estado no puede comprar ni vender algo que no conoce su valor porque no le pertenece, bueno, eso mismo se aplica no solamente para cuando se estatiza y se toma el control de una empresa privada y después el Estado inventa precios. También se aplica cuando una empresa es del Estado y se privatiza regalada porque total, al que gobierna está 4 años, 6 o 10 o 12 y se van. Y después, esa mala política, las consecuencias se ven en el tiempo después de que su gobierno se fue. Así que digamos la verdad, dejemos de robarle a la Argentina, tanto de derecha como de izquierda, dejen de mentir y dejen de tomar políticas en contra de la nación. Esto con respecto a lo económico, pero también con el tema social y cultural. Se tomaron políticas que a determinados gobiernos le interesa tomar por determinadas cuestiones, pero después las consecuencias se ven en el tiempo. Cuando se aprobó la ley del divorcio, ¿qué es lo que se generó? Que se aumente la cantidad de divorcios y separaciones de una manera exponencial, de una manera exagerada, y esa destrucción de las familias, porque se disuelve el matrimonio, genera que los nenes y las nenas se críen sin el papá. Entonces la mamá tiene que criarlos solos. Entonces los nenes no respetan también a la mamá, porque no está el papá para apoyar la autoridad de la mamá y viceversa. Entonces después viene un padrastro que es un alcohólico y después los viola, y después los nenes se crían homosexuales, adictos, y vemos todas las consecuencias nefastas que estamos viendo, lo que se ve ahora. Esta cosa repugnante, digamos, de la promoción de la desviación sexual, como si fuera algo bueno, cuando deben saber que tanto desprecian a las políticas económicas del menemismo y el desastre económico del gobierno de Alfonsín, y tienen que ver que el desastre social que se ve ahora es por las consecuencias económicas y sociales de las políticas tomadas en los 90. La década que amamos odiar, dicen en el canal Encuentro, ¿no? O sea que hablan de odio, pero les encanta amar una década, amar el odio una década. O sea que se aferran al relato del odio de los 90 para justificar el desastre que hicieron en los 2000, en los 2010 y ahora. No hay que amar ningún odio, hay que amar el amor, pero hay que decir la verdad. Y el descalabro que hicieron en las políticas en los 90 y en el principio de los 2000 generó el derecho para que el gobierno actual, en sus distintas variantes, destruya también la economía argentina con el derecho de hacer cosas que también estaban mal para reparar las cosas malas que se hicieron en los 90 y en los primeros años del 2000. Así que cotejen que el engaño y la maldad tiene consecuencias que se ven en largo plazo, y esto es por personas apátridas que intentan sistemáticamente hacer un patricidio, que es matar a la patria, que no lo lograron y lo lograrán gracias a Dios, como la profecía lo dice, Argentina, niña bonita y maltratada. De lo que se trata es que los argentinos querramos más a nuestra propia nación y dejemos de patear en contra. Que todos, incluyo a mí mismo, que dejemos de patear en contra y que todos vayamos en favor de la gran nación argentina que merece
que respetemos más esta nación que existe y que seguirá existiendo por voluntad de Dios, aunque los traidores se hayan encargado de querer hacer todo lo contrario y de querer desaparecerla, pero no lo lograron ni lo lograrán. Así que vamos a la verdad, a una política económica de prosperidad, en donde todos tengan el derecho de, mediante el trabajo potenciado por la educación, poder producir más de lo que pueden producir hoy, para tener buenos salarios, con una moneda estable que no permita que el Estado, al devaluar la moneda y quitarle valor con inflación, se destruya el salario de los trabajadores. Vamos a la prosperidad económica basada en políticas de verdad y de buena fe, sin estatización de la deuda y sin privatización de lo que no hay que privatizar y sin estatizar lo que no hay que estatizar. Y vamos a políticas sociales que favorezcan el núcleo de cualquier nación, que es la familia, donde está compuesta por un padre, hombre, y por una madre, mujer, y donde los niños y niñas tienen que tener a los dos, al papá y a la mamá, juntos, para que vean ese ejemplo de amor y de autoridad. Porque no hay autoridad sin amor, pero tampoco hay amor sin autoridad. Porque si dejas que tus nenes hagan lo que quieran y te insulten, esos nenes que hacen las cosas mal en la casa con la mamá porque el papá no está, después lo van a hacer con otras mamás que tal vez sean mamás de sus propios hijos, o sea, su futura esposa, a la que insulten y descalifican porque la mami permita que le insulten a ella porque el papá no está. Y el papá no está porque es un borracho que le encanta estar con otras mujeres, o lo dejamos ahí. Entonces, vamos a la verdad, al respeto, a las políticas económicas de prosperidad, a las políticas sociales vinculadas a lo que es, ¿no? No a ideologías recalcitrantes de moda de un gobierno que se hace el progre y pone una ley que destruye a la Argentina. Políticas económicas y sociales vinculadas a lo que debe ser, y no ideologías transitorias y recalcitrantes. El amor a la Argentina y la exaltación de todo lo bueno que implica esta nación para los argentinos y para los humanos de toda la tierra que vinieron, vienen y vendrán. Argentina prevalece en la verdad, en la paz, en la prosperidad, en la buena fe y en el amor a lo que es y que no depende de ninguna subjetividad recalcitrante y ridícula. Patria, familia, libertad y república. Estamos en contacto y la gran nación argentina prevalecerá. Gracias, Argentina prevalece.